Bienvenidos a nuestro estudio bíblico del Salmo capítulo 2. Hoy vamos a descubrir el profundo poder y la sabiduría oculta que hay en este Salmo. Así que prepárate para recibir una poderosa revelación que cambiará tu perspectiva sobre el mensaje divino para las naciones, que es justo de lo que habla este Salmo. Así que si te quedas hasta el final, tu vida puede ser transformada por el Espíritu Santo de una manera maravillosa. Así que empecemos. Bien. Vamos a hablar sobre el Salmo capítulo 2, titulado El reino del ungido de Jehová. Ahora veremos quién es el ungido de Jehová, pero principalmente quiero que sepas algo. Este Salmo está dividido en 4 partes. Lo vamos a dividir en 4 partes para que lo entiendan mejor. La primera parte es del versículo 1 al versículo 3, que es la rebelión de las naciones. Vamos a leerlo. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora fijaos, esta es la actitud que está teniendo el mundo frente al reinado de Dios. Porque dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, la gente está tomando un comportamiento en contra de la voluntad de Dios. Porque dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Es Jesús. Jesús es el ungido de Jehová, es el ungido de Dios. Es más, Jesús es Dios mismo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo para poder hacer la obra aquí en la tierra. Uno de los versículos de la Biblia que en Lucas capítulo 4, 18, Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es decir, Jesús fue ungido para realizar la obra aquí en la tierra y todos los milagros, todas las cosas, las sanidades y todas las cosas que Él realizó fue gracias a que estaba ungido por el Espíritu Santo. Entonces, la gente de la tierra está teniendo una actitud en contra de Dios. Es más, el apóstol Pedro dijo estas palabras específicamente cuando los arrestaron a él y a Juan intentando decirles que no predicasen más en nombre de Jesús. Ellos recitaron este salmo diciendo, la gente de este tiempo está pensando cosas vanas y se están poniendo en contra de Jesús. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, pero no solamente en el tiempo de los apóstoles al principio de la iglesia. Hoy en día la gente se sigue poniendo en contra de Jesús, en contra de su iglesia. Y por eso tenemos tanta oposición aquí en la tierra. ¿Por qué ocurre esto? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo gobierna un reino de tinieblas. El mundo está lleno de tinieblas. Por eso cuando nosotros venimos con el reino de Jesús, con el reino de Dios, venimos con luz. Y la luz molesta a las tinieblas. Por eso es importante que entiendas que cuando tú vienes con el reino de Dios, predicando el reino de Dios y llevando a cabo el reino de Dios, vas a ponerte en contra a las tinieblas. Y por eso la gente y los reyes se amotinan y piensan en contra de Dios. Por eso es importante que entiendas la rebelión de las naciones. Las naciones se han rebelado contra Dios. No quieren saber nada de Dios. Quieren buscar su propia voluntad. Quieren buscar sus propios deseos y por lo tanto quieren dejar a Dios a un lado. Y ahora fíjate lo que dice del versículo del 4 al 6, que es la respuesta de Dios. Dice, el que mora en los cielos, o sea Dios, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora fíjate, Dios se va a reír desde los cielos. El Señor se va a burlar de ellos. ¿Por qué? Porque las naciones, o sea, los reyes de las naciones creen que pueden hacer algo en contra de Dios. Se creen muy poderosos por tener mucho poder aquí en la tierra, pero no se dan cuenta que ese poder que tienen lo tienen porque Dios se los ha otorgado, se los ha permitido. Por eso Dios es mucho más grande que cualquier rey que hay aquí en la tierra. Una de las cosas que la Biblia habla acerca de Jesús es que Él es Rey de Reyes
y Señor de señores. Es decir, Él está por encima de todo. Pero para que entiendas aún más la grandeza de Dios, la Biblia dice que cuando Salomón estaba construyendo el tabernáculo, que fue construido con oro, con plata, con piedras preciosas, o sea, con materiales muy valiosos, Salomón oró y dijo: Señor, ¿cómo tú te has dignado a venir a morar a este templo si ni los cielos de los cielos te pueden contener? O sea, Salomón sabía perfectamente que Dios no podía caber en un templo hecho por manos de hombre, por muy bonito que se viese, a pesar de que fuese hecho con materiales muy preciosos. Ese templo no estaba a la altura de Dios, porque Dios es un Dios inmenso, y eso es lo que estaba reconociendo Salomón. Es más, hay un versículo que dice que el trono de Dios es los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, fíjate la grandeza de Dios. Por eso Dios se va a burlar de aquellos que se creen que pueden venir en contra de Él, cuando Dios está por encima de todo eso. Nosotros somos como nada ante Dios. Los reyes de la tierra son como nada ante Él. No hay nada que puedan hacer, no hay nada que puedan hacer para hacerles frente, porque Dios es soberano, porque Dios es supremo, porque Jesús no tiene comparación. Él fue levantado hasta lo más alto, dice la Biblia. Por eso es en vano que los reyes de la tierra se pongan en contra de Dios. Entonces dice, por tener esa actitud, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, la ira de Dios va a caer sobre las naciones. Esto es una realidad de esta gente que ha tenido la actitud que vemos aquí al principio. Y es algo real que va a ocurrir. Y ahora fíjate, la tercera parte. Dice, del versículo del 7 al 9, que es el decreto del Señor, lo que el Señor va a hacer. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es Jesús. Y ahora Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora fíjate, Dios el Padre le ha entregado a Jesús las naciones. Y dice, y los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora fíjate lo que está ocurriendo aquí. Dios el Padre le ha prometido a Jesús las naciones como herencia. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra no quieren saber nada de Dios. Entonces Dios ha cogido a todas esas naciones y se las ha entregado a su Hijo, a Jesús, para que Él reine sobre esas naciones, para que Él sea el Rey Supremo sobre esas naciones, para que Él ejecute lo que Él desea ejecutar sobre esas naciones. Pero quiero decirte algo. En el momento que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, también te convertiste en un hijo y en una hija de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que también eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es decir, que la herencia que le pertenece a Jesús también nos pertenece a nosotros por haber sido hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las naciones que Dios el Padre les ha entregado a Jesús, también nos la ha entregado a nosotros. Entonces esto significa que Jesús te va a dar naciones para que tú las gobiernes en su nombre. No para que tú ocupes el lugar de Jesús, sino para que tú seas un embajador de Jesús. Es más, la Biblia también nos dice que somos reyes y sacerdotes para con Dios. Pero el Rey Supremo sigue siendo Jesús. Porque como hemos dicho, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, todo lo que el Padre le ha prometido a Jesús y toda la herencia que el Padre tiene para Jesús, Jesús la va a compartir contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque por haberle aceptado en nuestro corazón. Por eso es importante de que tú tomes la decisión hoy, si aún no lo has hecho, de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, porque de esa forma vas a ser partícipe de la herencia del Señor, empezando por la salvación y luego las naciones y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y después tenemos la última parte del Salmo, que es del versículo del 10 al 12, que es la advertencia y llamado a la sabiduría, es decir, lo que Dios nos llama a hacer ante la situación que se está viviendo aquí, que dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Ahora fijaos, Dios pone una advertencia para que los reyes de la tierra se arrepientan de sus actos, de su manera de pensar.
¿Y de qué manera van a hacer esto? Sirviendo a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora fíjate, ¿qué significa servir a Jehová con temor? ¿Significa esto que debemos tenerle miedo a Dios? En absoluto. Dios no quiere que le tengamos miedo. Pero si esto es así, ¿por qué la Biblia dice que le sirvamos con temor? Porque una cosa es el temor de Jehová y otra cosa es el espíritu de temor. Nosotros no podemos mezclar esas dos clases de temores porque no tienen nada que ver el uno con el otro. Porque si tú sirves a Jehová con espíritu de temor, entonces lo que te va a mover a servirle es el miedo a que su ira caiga sobre ti. Porque si tú piensas que por no servir correctamente a Dios su ira va a caer sobre ti, como dice este salmo, te estás equivocando. Porque Dios no quiere que le sirvas con esa motivación. O sea, servir a Jehová con miedo es servirlo con la motivación incorrecta. Porque mientras tú tengas miedo de Dios, no vas a poder amarlo como Él te pide que lo ames. Porque el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso dice la Biblia. Pero si tú le tienes miedo a Dios, te aseguro que jamás podrá brotar de tu vida un amor verdadero a Dios. Entonces, ¿qué significa este temor? El temor de Dios. Es un temor que va más allá. Es un temor que no tiene nada que ver con el miedo, sino con el respeto. Tiene que ver con la honra. Por eso también dice aquí la Biblia, honrad al Hijo. Es decir, es darle a Dios lo que Él se merece, la honra que Él se merece, la gloria que Él se merece. Entonces, cuando tú honras a Dios de esa forma, entonces vas a poder temerle como Él quiere que le temas. Que por cierto, que como te digo, no es que le tengas miedo. Pero si quieres aprender más sobre esto, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba que habla exactamente del temor de Dios. Ahora bien, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ahora bien, el Hijo, o sea Jesús, está hablando de Jesús claramente, va a derramar su ira sobre aquellos que no le honren. Pero quiero decirte algo, la ira de Dios no va a caer sobre todos. Solo va a caer sobre aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y han decidido llevar una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Por eso, como dijimos al principio, las naciones piensan cosas vanas, los reyes piensan cosas vanas y cada uno va a su propia voluntad y no quiere que Jesús reine sobre ellos. Pero cuando tú has decidido que Jesús reine sobre tu vida, que esto es cuando tú le aceptas como tu Señor y Salvador, entonces desde ese momento la ira de Dios ya no va a caer sobre ti. Pero no va a caer sobre ti porque tú te portes bien, sino que no va a caer sobre ti porque tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque mientras tú intentes evitar la ira de Dios en tus propias fuerzas, obedeciéndole en tus propias fuerzas, jamás te va a funcionar. Porque tú vas a hacer las cosas en tus propias fuerzas y la Biblia dice que cuando tú intentas cumplir la ley de Dios en tus propias fuerzas, en el momento que tú incumplas un pequeño detalle de la ley, la ira de Dios va a caer sobre ti. Por muy bien que lo hayas hecho al principio, simplemente en el momento que cometas un pequeño error, la ira de Dios va a caer sobre ti. Por eso no puedes confiar en tus propias fuerzas para presentarte delante de Dios de una forma perfecta, porque no te va a funcionar. Sino que aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador es la única forma de que tú te presentes limpio delante de Dios. Por eso no intentes esforzarte por intentar agradar a Dios, no intentes esforzarte por intentar evitar la ira de Dios, sino que más bien acércate a Dios con confianza. Por eso dice bienaventurados todos los que en Él confían, que bienaventurado significa ser 1000 veces feliz o completamente feliz, porque cuando tú pones tu confianza en Dios y no en tus propias fuerzas, es ahí cuando tú realmente vas a poder ser libre de la ira de Dios que va a derramar sobre las naciones de la tierra. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, perdóname por mis pecados y límpiame con tu sangre, hazme un hijo, una hija tuya y quiero vivir para ti. Si tú lo haces de forma sincera, el Señor va a venir a tu vida y te va a limpiar con su sangre y te va a hacer una nueva criatura. Y no vas a tener que estar pensando en si he fallado o no he fallado a Dios, porque simplemente con que Él te limpie con su sangre ya es totalmente suficiente para que Él te acepte y seas salvo de la condenación del infierno. Así que resumiendo,
las naciones se ponen en contra de Dios, pero Dios se ríe y se burla de ellas y decide poner a su Hijo como Rey Supremo sobre todas las naciones, que también va a compartir contigo si tú naces de nuevo y recibes a Jesús en tu corazón. Y la actitud que tú debes tener es la de honrarle continuamente y no tenerle miedo, porque Dios no quiere que le tengas miedo, porque la ira de Dios no va a caer sobre ti si tú lo has aceptado en tu corazón. Por eso desecha el intentar agradar a Dios en tu propia fuerza, porque eso no te va a servir para ser libre de la ira de Dios, sino que Dios quiere que tú tengas una relación con Él de amor, y la única forma de hacerlo es que aceptes a su Hijo como tu Señor y Salvador, como tu Rey, y Él va a limpiarte con su sangre. Así que espero que este estudio bíblico te haya bendecido. Espero que también que hayas podido entender mucho mejor lo que Dios nos quiere decir en su palabra, en este Salmo capítulo 2, que creo que es importante que entendamos en este tiempo, porque vivimos en un tiempo en el que la gente está dando la espalda a Dios. Por eso es importante que tú tomes una actitud diferente ante la actitud que el mundo está tomando. Y si además quieres seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios, te animo a que adquieras mi libro llamado Cómo entender la Biblia con la ayuda y guía del Espíritu Santo, que realmente es un libro donde cuento experiencias que Dios ha tratado en mi vida, que realmente me han ayudado y me han hecho comprender la palabra de Dios de una forma extraordinaria. Si tú también quieres experimentar eso, te animo a que puedas leerlo, porque estoy seguro que el Señor te va a bendecir grandemente. Además, también me ayudas económicamente para poder seguir avanzando y extendiendo el reino de Dios sobre todo el mundo. Para poder adquirirlo solo tienes que pinchar en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y si también quieres seguir aprendiendo más, te dejo por aquí otro vídeo de mi canal que también seguro te bendecirá mucho. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo.